Festejaba su cumpleaños en plena pandemia, ¿se acuerda? Y si un vecino se quejaba, la policía lo callaba. Así de fácil. Se sentaba con guerrilleros a negociar sus rutas. Y cuando detuvieron a sus padres, salió muy gallito a jurar que los iba a sacar. Pero mire usted, la justicia que esquivaron por 25 años, les cayó a su padre y a su madrastra en 40 minutos. Fue de madrugada. Suiza les congeló el dinero. Estados Unidos les quitó 700 millones en puras propiedades y lujos. El FBI ya sabe perfectamente dónde está su mansión de Medellín. Su nombre aparece 24 veces en la acusación. Y para colmo, el propio gobierno de su papá, el que debía protegerlo, ya está cooperando con Washington. Este príncipe venezolano anda libre. Por ahora. Pero esa frasecita, por ahora, ya tiene su historia. La usó Chávez en el 92, cuando falló su golpe y prometió regresar. Dijo por ahora y vaya que volvió, y cambió a Venezuela para siempre. Ahora, esas mismas palabritas flotan sobre Nicolásito, pero al revés. Por ahora, él sigue libre. Por ahora no lo han atrapado. Por ahora puede seguir haciéndose el valiente en la tele. Por ahora. La pregunta no es si van a ir por él. La pregunta es, ¿cuándo? Si esta plática le ayudó a entender mejor a este muchacho y lo que pasa en Venezuela, compártala con alguien que deba saberlo. Y si llegó hasta aquí, suscríbase. No por los números ni por el famoso algoritmo, sino por las historias que todavía faltan por contar, por las verdades que otros no se atreven a decir, por la voz de millones de venezolanos que merecen ser escuchados. Regálenos un like y nos vemos en la próxima. A ver, imagínese la escena. 4 días después de que los gringos sacaran a su papá de la cama a las 2 de la mañana en Caracas, lo esposaran frente a su esposa y se lo llevaran en helicóptero a Nueva York. Pues su hijo, un muchacho de 35 años, se para muy campante en el Palacio Legislativo y suelta un discurso que, cómo no, los federales allá en Manhattan escucharon con mucha atención. No van a poder, no. Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Siria, que de esta vamos a salir. La historia dirá quiénes fueron los traidores. Y lo dijo así, con la quijada dura, con esa vocecita de quien se sabe vigilado desde el otro lado del mapa. Soltó todo este teatro en la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Él queriendo acomodarse en el nuevo poder que, sin que él supiera, ya andaba negociando con Washington. Hablando como si todavía tuviera vela en el entierro. Pero mire usted, en una oficina de Manhattan, su nombre ya tenía semanas en un expediente de 25 páginas, bien selladito por un gran jurado. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, o como le dicen, el príncipe. Su nombrecito aparece en 17 párrafos de la acusación. Lo mencionan 24 veces y lo acusan formalmente de conspirar para importar cochinadas a Estados Unidos. Y no solo eso, también de posesión de ametralladoras, aparatos destructivos y de conspirar para tener armas de guerra. Casi nada. Si lo hallan culpable, se enfrenta a cadena perpetua. Pero espérese, que hay un parrafito en ese papel que es la joya de la corona. Un párrafo que cuenta como en el 2020, Nicolásito se fue a Medellín, Colombia, y se sentó en una casona de Las Palmas con 2 de las FARC. Ahí, según los fiscales, se puso a planear el transporte de drogas y armas a Estados Unidos para los próximos 6 años, hasta el 2026. El FBI ya ubicó la casa, fíjese, ya tienen las coordenadas, y saben que es de un dentista que solo presta el nombre, pero la maneja el hijo de un capo colombiano, una mansión que vale más de 20,000 millones de pesos colombianos, y el que negociaba ahí no era un narco de película, no, para nada. Era el hijo del presidente de Venezuela. Tenía 30 años y llegó en un avión de la petrolera del estado. ¿Qué tal? Pero esto no es nomás una acusación. Es la historia de cómo un niño que tocaba la flauta en una orquesta, acabó acusado de ser narco internacional. De cómo un muchacho que fue papá a los 17 años, sin estudios ni experiencia, ni mérito alguno, de repente pasó a controlar todas las minas de oro de un país. Y de cómo el hijo único de un chofer de autobús amasó una fortuna inimaginable. Todo esto mientras el 94% de su gente se moría de hambre. Y de cómo, mientras sus papás están en una celda en Brooklyn, él sigue muy libre en Caracas, lanzando juramentos que la verdad, ya suenan más a miedo que a otra cosa. Hoy le voy a contar 4 chismecitos. Primero, ¿quién es este Nicolásito? ¿De dónde salió? ¿Y quién es su mamá, esa mujer que nadie conoce?
¿Y cómo fue que un jovencito sin preparación recibió su primer puesto público a los 22 años? Un puesto que le inventó su propio padre, claro. Segundo, la lista de lujos que se dio mientras Venezuela se caía a pedazos. Los carrazos, los viajes millonarios, la fiesta donde le llovían billetes, el pachangón de cumpleaños en plena pandemia y el negocito de las minas de oro que lo hizo rico. Tercero, lo que dice punto por punto la acusación de los gringos, la junta en Medellín, los vuelos en aviones oficiales y el plan para meter la mercancía en contenedores. Y cuarto, ¿qué pasó en cuanto agarraron a sus papás? ¿Qué hizo Nicolásito? ¿Qué dijo? ¿Y por qué los gringos creen que anda tan bravucón? Dicen que es porque ya sabe las pruebas que tienen en su contra. Pero para empezar, tenemos que conocer al niño, porque ahí, como siempre, empieza todo el enredo. Nicolás Ernesto Maduro Guerra nació el 21 de junio de 1990 en Caracas, Venezuela. Su mamá se llama Adriana Guerra Angulo, su papá, Nicolás Maduro Moros. Grábese estos nombres, porque esta es la historia de cómo el poder desfigura a la gente. En el 90, Maduro papá tenía 27 años y con todo respeto, no era nadie, ni político ni empresario. Era un sindicalista del metro de Caracas. Un señor grandote, de bigote, que manejaba camiones en el transporte público de allá. No tenía título universitario, ni casas, ni grandes ahorros. No tenía nada de eso. Lo único que tenía era una terquedad ideológica, una esposa joven, Adriana, y un bebé al que le puso su mismo nombre. Por eso el Nicolásito, para distinguirlos. El apodo tierno de un niño que un día sería conocido con un alias mucho menos tierno. El Príncipe. El matrimonio de Maduro con Adriana Guerra duró, más o menos, unos 6 años. Se separaron en 1994, cuando Nicolásito tenía 4 añitos. Nunca dijeron por qué, pero uno se puede imaginar el motivo. Para ese año, Maduro papá ya andaba metido hasta el cuello en el movimiento de Hugo Chávez. Se la pasaba visitando a Chávez en la cárcel de Yare, donde estaba encerrado por el golpe de estado fallido del 92. Y en esas visitas a la cárcel, en esos pasillos, Maduro conoció a la mujer que iba a reemplazar a Adriana, Cilia Flores. Ella era la abogada de Chávez, 6 años mayor que Maduro, y casada con otro, fíjese nomás. Y ya tenía 3 hijos de ese matrimonio, pero bueno, entre juntas y visitas al bote, nació un algo que duraría décadas. Adriana Guerra quedó en el pasado, y el pobre Nicolásito quedó partido en 2. Y cuando Maduro se hizo presidente, ¡ay!, todo cambió para su hijo. El ascenso de Nicolásito no fue poco a poquito. ¿Qué va? No fue de méritos ni de trabajo duro, para nada. Fue de la noche a la mañana, ¿sabe? Como si alguien hubiera apretado un botón y de pronto, ¡zas!, se encendieron todas las luces del poder a la vez. En cuanto su papá se acomodó en el Palacio de Miraflores, el muchacho dejó de ser un anónimo para volverse alguien influyente. Y mire que su primer cargo fue tan descarado, que hasta parecía una broma de mal gusto. Imagínese, en 2013, con apenas 22 o 23 añitos, sin un solo día de experiencia en la administración pública. Nunca había dirigido a nadie, ni mucho menos manejado un centavo del presupuesto. Sin la menor idea de lo que era una responsabilidad, y ahí tiene que nombran a Nicolásito jefe de inspectores especiales de la presidencia. Un puestazo que, fíjese nomás, ni siquiera existía, se lo inventaron por decreto de su propio papá. Su trabajo, según decían los papeles oficiales, era supervisar la gestión del gobierno. O sea, pusieron al hijo del presidente a vigilar. Pues, al presidente, un completo absurdo. Un caso de nepotismo tan redondito que ni el guionista más retorcido se lo hubiera imaginado. Piénselo un poquito. A ver, si usted tuviera 22 años, y su papá, el jefe de la empresa, le inventa un puesto nomás para usted para que lo supervise a él, ¿qué dirían sus compañeros? ¿Qué pensaría la gente que lleva años ahí? ¿Los que estudiaron? ¿Los que se ganaron su lugar a pulso? Bueno, pues ahora imagine eso mismo, pero en un país entero, con 30 millones de personas. Justo eso hizo Maduro con Venezuela. Al año siguiente, en 2014, a Nicolásito lo hicieron coordinador de la Escuela Nacional de Cine. Un muchacho de 24 años que no sabía nada de cine, sin haber filmado ni un cortito en su vida. Nunca había pisado un set profesionalmente, y lo ponen a dirigir la mismísima escuela de los cineastas del país. Jonathan Jakubowicz, un director venezolano muy conocido por la película Secuestro Express, se burló públicamente de esto. La burla corrió por las redes sociales,
Y créame, en cualquier otro país hubiera sido un escandalazo. Pero en Venezuela, era un chiste que se contaba bajito, porque reírse muy fuerte del hijito del presidente podía traer consecuencias. Ese mismo año, también lo hicieron delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela, allá en Caracas. En el partido de su papá, claro, y en la zona donde su papá tenía todo el apoyo de su gente. Un puestecito regalado, como una camisa de cumpleaños. Y para 2017, vino el salto grande de verdad. A Nicolásito lo eligieron miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, nada menos. Esa asamblea se le inventó Maduro papá para quitarle el poder a la asamblea de verdad, la que controlaba la oposición. El mundo entero dijo que era ilegal. Más de 50 países la rechazaron. La Unión Europea, la OEA, todos dijeron que eso era pisotear la Constitución de Venezuela. Pero ahí estaba Nicolásito, sentadito en su curul, levantando la mano para aprobar lo que su papi le dijera, y cobrando un sueldo del Estado. Con un poder que, la verdad, no se ganó en ninguna elección que fuera limpia. Para el 2020, su papá lo postula como candidato a diputado por el estado La Guaira en unas elecciones. Unas elecciones que la oposición y casi todo el mundo boicotearon por considerarlas un completo fraude. Y pues, ¿qué cree? Ganó, claro. Es más, en una entrevista, el muchacho admitió sin ninguna vergüenza que la idea fue de su papá. Ni lo disimuló, no se inventó un cuento de vocación política. Dijo la verdad, mi padre me lo pidió y yo dije que sí. Cada puesto, cada cargo, todo, todito, venía de arriba, regalado. Nada fue por mérito, por estudio o por talento. Un economista que nunca trabajó como tal, un supuesto cineasta que jamás filmó nada. Un inspector presidencial que, en teoría, inspeccionaba a su propio padre. Un diputado de elecciones que nadie reconoció, delegado del partido de su padre. Puro adorno, ¿me entiende? Pero los cargos eran solo el disfraz. Porque lo importante, lo que dejaba el dinero de veras, lo que pagaba por los lujos que ya le contaré. Eso pasaba en otro nivel. Un nivel donde la palabra funcionario se quedaba corta y se usaba otra mucho más precisa. Operador. Porque mire, Nicolásito no era solo el hijo consentido al que su papá le inventaba puestecitos. Según las investigaciones en Estados Unidos y testimonios de la propia gente del gobierno venezolano, y según las sanciones del Departamento del Tesoro, Nicolásito era una pieza clave en la maquinaria de corrupción que sostenía al régimen de su padre. Y las pruebas que tienen los fiscales pintan un cuadro de complicidad que va mucho más allá de lo que uno se imaginaría del hijo de un presidente. El 28 de junio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, lo sancionó formalmente. Le congelaron todo su dinero y propiedades en Estados Unidos, y le prohibieron hacer negocios con cualquier empresa o persona de allá. El entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, lo dijo sin rodeos. Que el régimen de Maduro se basa en fraudes y su círculo vive a todo lujo mientras el pueblo sufre. Dijo que Maduro se apoya en su hijo Nicolásito y en otros cercanos para mantener el control de la economía y reprimir al pueblo de Venezuela. Y ojo, no dijo que sospechaban, dijo se apoya, en tiempo presente, como si fuera un hecho ya comprobado. Las razones que dieron para sancionarlo eran demoledoras. Primero, el Tesoro lo acusó de participar en actividades de propaganda y censura. Lo acusaron. Fíjese nomás, de haber armado un plan para que los militares no dejaran pasar la ayuda humanitaria que venía de otros países. Decían que esa ayuda era un pretexto de los imperialistas para meterse en sus asuntos. Y mientras, los hospitales sin medicinas y los niños muriéndose. Mientras medio mundo intentaba mandarles comida y medicinas porque el país se caía a pedazos, pues resulta que el muchacho andaba muy ocupado. Nicolásito, según esto, trabajaba para que esa ayuda no entrara. También lo acusaron de enriquecerse con las minas, junto a su papá y Cilia Flores. Y para rematar, de meterle mano a las telecomunicaciones para callar a la gente. Una joyita, vamos. O sea, no nomás se embolsaba el dinero, también le tapaba la boca al que lo denunciaba. Y ándele, que meses después de que lo sancionaran, alguien de su propio círculo soltó la sopa. Manuel Ricardo Christopher Figuera, el ex jefe de inteligencia. Imagínese, el que había sido los ojos y oídos del régimen, de repente publica una carta que destapó todo el cochinero que ya se olía. En esa carta, este señor Figuera decía que Nicolásito tenía que ver con una empresa que le compraba y vendía oro al Banco Central de Venezuela. El truco la verdad era simple de entender,
Pero lo que espanta es el tamaño del negocio. Venezuela, como sabemos, tiene un montón de oro allá en el Orinoco. Allá, miles de mineros se parten el lomo sacando oro en unas condiciones que, dicen, son casi de la Edad Media. Trabajan sin nada de equipo, sin protección, en minas donde la malaria se lleva a cientos cada año. Pura miseria. Y ese oro, sacado con la sangre y el sudor de los más pobres, se los compraban por una miseria unos intermediarios muy amigos del gobierno. Y luego, ese mismito oro se lo vendían al Banco Central de Venezuela, pero a un precio mucho más alto. La diferencia, ese dineral entre lo que pagaban y lo que cobraban, se quedaba en los bolsillos de los que manejaban el numerito. Y según el propio ex jefe de espías, uno de los que movían los hilos de todo esto era, precisamente, Nicolásito. El negocio redondo, comprarle barato al pobre y venderle caro al país, usando el Banco Central como si fuera su lavandería particular. Así convertían el sufrimiento de la gente en camionetotas de lujo y viajecitos en primera clase. ¡Qué bonito!, ¿no? Eso hacía el hijo del presidente mientras su papá se la pasaba hablando de la revolución y echándole pestes al imperialismo. Pero bueno, ya le conté de dónde venía el dinero. Ahora déjeme le platico en qué se lo gastaba. Aquí viene lo bueno, lo que le prometí. Empecemos con los carritos. Dicen los periodistas que Nicolásito tenía como una bodega secreta llena de vehículos. Camionetas Toyota, una Ford Explorer, coches Lexus y otras más. Y su consentida, una Toyota Sequoia blindada, que allá en Venezuela cuesta más que una casa en un buen barrio de Caracas. Y fíjese, no eran de esos coches exóticos, los Ferrari o Lamborghini que le gustaban a su padre. Eran camionetas gringas y japonesas, vehículos que allá son el mayor lujo que uno se puede imaginar por tantas restricciones y escasez de todo. Piénselo, un venezolano común y corriente tendría que trabajar toda su vida, sin gastar en nada más, para poder comprar una de esas camionetas. Y este muchacho, pues tenía su colección. Luego, los viajes. En 2014, justo cuando Venezuela se iba para el hoyo, Nicolásito se fue a Nueva York con su papá. 4 días nada más, en la ciudad más cara del mundo. El chistecito de ese viaje, según las investigaciones, costó como $2,5 millones. Así, en 4 días. Y mientras tanto, en Caracas, en Maracaibo, millones de personas hacían colas de horas, bajo un sol de plomo, para ver si alcanzaban 1 kilo de harina o 1 litro de aceite. Mientras las tiendas estaban vacías, los hospitales no tenían ni gasas, ni jeringas, ni anestesia. Mientras los viejitos se morían por falta de medicinas. Para que se dé una idea de lo que era esa cantidad, en ese año, el sueldo mínimo en Venezuela era de unos cuantos dólares al mes. Lo que Nicolásito se gastó en 4 días, era más de lo que miles de familias ganarían juntando el trabajo de todas sus vidas. No de un año, de todas sus vidas. Y años después, se fue a Tailandia. Lo vieron muy quitado de la pena en las playas, paseando en un Mercedes-Benz con chofer, quedándose en hoteles de superlujo, y comiendo en restaurantes donde un solo platillo cuesta más de lo que una familia entera gasta en comida en un mes. Se daba vida de príncipe europeo, el Junior. Y a miles de kilómetros de ahí, las abuelitas en Venezuela escarbando en la basura para comer. Pero mire, ninguna foto capturó mejor el descaro de este muchacho que un video que se hizo famoso en las redes sociales. Se volvió el símbolo de la pudrición. Era en la boda de un empresario sirio-venezolano, un tal José Salt, dueño de una marca de ropa. Y pues en plena fiesta, alguien sacó su teléfono y se puso a grabar lo que estaba pasando. En el video se ve a Nicolásito, muy contento, bailando en la pista, y mientras baila, le caen billetes de $1 desde el techo. Dólares, lloviéndole como si fuera confeti. Billetes verdes cayéndole en la cabeza al hijo del presidente del país que se moría de hambre. Y esto, en un país donde conseguir un solo $1 era un lío, casi un delito. Donde su propio padre controlaba quién tenía y quién no. Pero ahí estaba el hijo del presidente, bailando bajo una lluvia de billetes verdes como si nada, como si fueran hojas de otoño. Ese video, claro, le dio la vuelta al mundo. Lo vieron por todos lados. Se convirtió en la imagen perfecta del cinismo, del contraste entre ellos y el pueblo. Y Nicolásito lo supo muy bien, porque desde que ese video salió, sus guaruras se ponían muy agresivos si alguien intentaba grabarlo en público. Él sabía muy bien lo que significaba cada foto suya en una fiesta de lujo. Sabía que cada imagen era una bofetada para los 8 millones de venezolanos que huyeron a pie,
cruzando selvas y ríos, durmiendo a la intemperie, escapando de la miseria que su propia familia creó. Y luego, la fiesta de cumpleaños en junio de 2020. En plena pandemia, su padre había prohibido hasta salir a la esquina. Los venezolanos comunes y corrientes, encerrados. Los hospitales, a reventar. La gente se moría sin oxígeno, sin un respirador. Sin médicos que los atendieran, pero Nicolásito festejó sus 30 años a todo dar en una de las zonas más exclusivas de Caracas. Se pasó por el arco del triunfo cada una de las reglas que su propio padre le impuso al país. La música retumbaba en todo el vecindario, y los vecinos, pues encerrados en sus casas, cumpliendo la cuarentena, hartos del escándalo, llamaron a la policía. Y la policía llegó, sí, pero no para callar la pachanga del hijo del presidente. No. La policía se fue contra los vecinos que se quejaron, contra los ciudadanos que sí obedecían la ley y denunciaban al que no. A ellos los callaron. A Nicolásito, ni un regaño. La fiesta siguió. Así es ser el principito de Venezuela. Las leyes son para los demás. La pandemia es para el pueblo. La pobreza, por supuesto, es para los otros. Uno vive en otro mundo. Un planeta donde el dinero, parece, cae del cielo. Y los aviones del gobierno son tus taxis personales, donde la policía te cuida la fiesta en lugar de clausurarla, y las minas de oro te llenan los bolsillos, donde nadie te dice que no, donde nadie se atreve a verte a los ojos y decirte tus verdades. Quizá usted también conoce a alguien que creció con la vida resuelta, ¿verdad? Alguien que nunca se esforzó porque el apellido le abría todas las puertas. Uno de esos que viven en la opulencia sin haber sudado un solo día. La gran diferencia es que esa persona que usted conoce probablemente no es culpable de la desgracia de 30 millones de personas. Pero Nicolásito sí. Cada dólar que volaba en sus fiestas salió de un país que se desangraba. Cada camioneta de lujo en su colección eran medicinas que un enfermo nunca recibió en un hospital. Cada noche en un hotel de 5 estrellas era la comida que faltó en la mesa de una familia humilde de Caracas. En esos barrios donde la gente moría de hambre mientras el príncipe se daba vida de rey, no era lujo, era un vil saqueo. Un robo sistemático, documentado hasta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dicho por exjefes de inteligencia del mismo régimen, y por periodistas que se jugaron la vida para contarlo. Pero todo eso, los carros, los viajes, el oro, era nomás lo que se veía por encimita. Lo que se cocinaba abajo, en las entrañas del negocio que pagaba esa vida de rey, era mucho más oscuro. Nicolásito no solo gastaba dinero robado. Según los gringos, él mismo le entraba al narcotráfico que generaba esa fortuna. Y las pruebas, dicen, son contundentes. El documento oficial se presentó en secreto en un tribunal de Nueva York, poquito antes de la Navidad de 2025. Y lo hicieron público el 3 de enero de 2026, justo el día que sacaron a Maduro y Cilia Flores de Caracas. 25 paginitas. Lo firma el fiscal Jay Clayon junto a un jurado anónimo, pues para que no les pase nada, ¿verdad? Es lo que en Estados Unidos llaman una acusación sustitutiva, que no es más que una actualización con más pruebas. Esta nueva acusación amplía y reemplaza los cargos que ya habían presentado en marzo de 2020 con Trump. Fíjese que en la versión original no aparecía Nicolásito. Estaban su papá y otros 14, incluyendo a Diosdado Cabello. Pero esta nueva acusación de 2025 es otra cosa. Aquí metieron por primera vez a Cilia Flores y a Nicolásito. Los 6 principales acusados son Nicolás Maduro, Cilia Flores, su hijo Nicolás Ernesto, y Diosdado Cabello Rondón. Y con ellos, el líder del Tren de Aragua y otro general. Toda la familia presidencial y sus operadores más fuertes, todos juntitos en el mismo papel, todos enfrentando los mismos cargos y la misma posibilidad. Cadena perpetua. Los cargos contra Nicolásito son 3. Conspiración para importar droga, posesión de armamento de guerra y conspiración para poseerlo. Puras cosas graves. Pero más allá de los términos legales, lo que de verdad lo hunde son los detalles, los chismes buenos. Esos párrafos donde los fiscales describen, con una precisión de miedo, qué hizo, cuándo, dónde y con quién lo hizo. Y la primera prueba fuerte viene de la isla de Margarita, allá por el 2014 y 2015. Según los papeles, un capitán de la Guardia Nacional en esa isla era el que le arreglaba todo a los peces gordos del gobierno que iban de visita. Y este capitán no era cualquier oficialito, no. Era una pieza clave en toda la operación de corrupción.
Su trabajo, dicen, era conseguirles hoteles, transporte, mujeres y comida a los visitantes importantes. Y adivine quién era uno de los visitantes más frecuentes, pues sí, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el Jr. Según el documento, Nicolásito iba a la isla de Margarita más o menos 2 veces al mes. Y claro, no en vuelos comerciales. Este muchacho no compraba boletos de avión como uno. Él llegaba en su Falcón 900, un avión de petróleos de Venezuela, nada menos. De PDVSA, imagínese usted, la petrolera del estado. El mismo avión que se compró con el dinero de todos los venezolanos para las operaciones de su empresa más importante. Pues ese avión, pagado con petrodólares, era el taxi privado del hijo del presidente. ¿Qué le parece? Pero agárrese, porque lo que sucedía justo antes de que el avioncito despegara de vuelta es lo que de verdad da coraje. Fíjese que, según contó un capitán de la Guardia Nacional en la acusación, antes de irse de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces hasta con sargentos armados echando la mano, con unos paquetes grandotes envueltos en cinta. A ver, piénselo un poquito. Un avión del Estado venezolano. Un avión del pueblo, que aterriza en Margarita con el hijo del presidente. El Junior se baja, disfruta de hoteles, lujos, y hasta mujeres que le conseguía un militar. Y ya para irse, los propios sargentos del ejército, con su uniforme y sus armas, subiendo paquetes envueltos en cinta. Sí, cargando un avión del gobierno para que el hijo del presidente moviera lo que fuera a donde se le antojara. Y no crea que era una avionetita clandestina en medio de la selva. Para nada. Era un vuelo oficial, con papeles de PDVSA, tripulación del gobierno y el niño como pasajero principal. Todo a plena luz del día. ¿Y por qué? Pues porque nadie se atrevía a chistar. La Guardia Nacional no iba a detener al hijo de su comandante en jefe. Las autoridades del aeropuerto menos se iban a meter a revisar un avión del Estado con un apellido que significaba poder absoluto. Así de fácil. Pero espere, que el documento de la acusación cuenta otro detallito que es la cereza del pastel. Dicen que Nicolásito habría negociado envíos de cientos de kilos de cocaína a Miami y Nueva York. Y hasta tenía un método muy particular para que no los cacharan en los puertos de Estados Unidos. La brillante idea era esconder la mercancía en contenedores de chatarra, de ese metal reciclado. Desperdicios que en las aduanas, pues, no les ponen tanta atención como a otras cosas. Los contenedores llegarían a los puertos gringos con la sorpresita bien escondida entre toneladas de basura metálica. Un plan que, como se imaginará, necesitaba mucha coordinación desde Venezuela, el Caribe y hasta los puertos de llegada. Un plan que, según los fiscales, Nicolásito no solo sabía, sino que él mismo ayudó a planear. Y luego, llegamos a la reunión en Medellín, en el 2020. Ahí es donde la acusación amarra a Nicolásito con uno de los grupos armados más peligrosos de por acá. Según el parrafito que los fiscales le dedican a esa junta, el joven Nicolás Ernesto Maduro Guerra fue a una reunión en Medellín, Colombia, con 2 representantes de las disidencias de las FARC. Usted recordará que las FARC originales se desarmaron en 2016, con el acuerdo de paz. Pero las disidencias, los que no quisieron entrarle al acuerdo y siguieron en el negocio, se volvieron los narcos más poderosos de la zona. Controlan rutas, territorios y ejércitos. Y con esos, Nicolásito se sentó a negociar. Y lo que platicaron en esa mansión fue un plan a largo plazo. No era un negocito de una sola vez, ni un encarguito rápido. Era un acuerdo, fíjese nomás, para mover droga y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos por los siguientes 6 años, hasta el 2026. Un contrato criminal de 6 años, con rutas, cantidades y hasta las armas incluidas en el paquete. El hijo del presidente de Venezuela, sentado con guerrilleros colombianos, planeando narcotráfico a nivel industrial por media década. ¡Qué familia! El periódico El Tiempo de Colombia publicó que un soplón ya le dio al FBI las coordenadas exactas de la mansión donde fue la junta. La propiedad está en una zona muy exclusiva de Medellín, con vista a la ciudad. Vale más de 20.000 millones de pesos colombianos. Según el informante, la casa está a nombre de un dentista, pero quien la mueve es el hijo de un capo que ya estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Y este heredero de la mafia no solo era el anfitrión de las reuniones, también controlaba el negocio de una droga sintética. Una cosa que le dicen Tusi, que mandaban a México y que ha causado unas guerras terribles entre los cárteles allá en Colombia. El periódico ya confirmó que al anfitrión lo tienen bien ubicado.
igual que al dentista, el dueño de papel, y que es cosa de días para que se les venga encima un proceso judicial. Un proceso que va a salpicar a toda la mafia de Medellín que protege a esta gente del régimen venezolano. Y la acusación conecta todo este enredo con algo todavía más grande y más feo. El documento describe lo que ellos llaman el Cartel de los Soles, una red criminal de puros altos mandos militares venezolanos, donde el mismo Estado era el que ponía la logística. Mientras, los grupos terroristas y criminales ponían los golpes y la violencia para mover el producto. O sea, no era que unos cuantos militares corruptos anduvieran en el negocio por su cuenta. No, señor. Era que el Estado completo, desde el presidente hasta los sargentos del avión Falcón, funcionaba como un cartel de drogas disfrazado de gobierno. Y fíjese, según esta acusación, Nicolásito no era un simple espectador ni alguien que nomás recibía el dinero. No, él era una pieza clave. Este muchacho no solo se gastaba la lana de la droga, ayudaba a moverla, se trepaba a los aviones que la llevaban. Se sentaba a platicar con los guerrilleros que la sembraban. Negociaba las rutas para repartirla y claro, con toda la protección del gobierno, porque su papá era el que mandaba. Pero hay un detallito más que termina de amarrar todo. El documento cuenta cómo la familia Maduro usaba las embajadas de Venezuela como si fueran sus propias oficinas para el negocio. Cuando los narcos necesitaban mandar dinero de México para Venezuela, la cosa era muy sencilla. El propio Maduro padre les conseguía aviones privados con protección diplomática, para que nadie les anduviera revisando nada. Él mismo le hablaba a la Embajada de Venezuela en México, para avisarles que iba a llegar una misión diplomática en un avioncito privado. Los narcos, muy quitados de la pena, se reunían con el embajador venezolano disque para asuntos diplomáticos. Y mientras adentro se hacían los importantes en esa junta de mentiritas, afuera, en la pista del aeropuerto, los aviones se llenaban de dinero del narco para llevárselo de regreso a Venezuela. Imagínese usted, pasaportes diplomáticos para narcos, embajadas que lavaban dinero y aviones del gobierno cargados de droga. Casonas en Medellín para negociar con la guerrilla. Y en medio de toda esta telaraña, una familia, el papá, la mamá y el hijo. Los tres acusados por el mismo tribunal, los tres con los mismos cargos encima. Y los tres con la posibilidad de pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Pero aquí viene el pero que lo cambia todo. Maduro padre y Cilia Flores están guardados en una celda en Brooklyn desde el 3 de enero de 2026. ¿Pero Nicolásito? Ah no, Nicolásito sigue libre. Sigue allá en Venezuela, muy campante, hablando frente a las cámaras. Sigue jurando que van a salir de esta. Y eso, créame, es lo que hace que su historia sea mucho más peligrosa e incierta que la de sus papás. Ahora sí, agárrese, que aquí le va lo que le prometí, lo que pasó después de que se los llevaron. En la madrugada del 3 de enero de 2026, a las 2:01 de la mañana, hora de Venezuela, arrancó el operativo. La Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, que dicen que es la unidad más letal del mundo, se metió a Venezuela en helicópteros Black Hawk. Bombardearon puntos militares, dejaron quietas las bases aéreas, tumbaron los radares, y en menos de 40 minutos, un equipo ya estaba en la residencia presidencial de Caracas. Entraron hasta el dormitorio principal, y de la camita sacaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Los esposaron, les taparon los ojos y para arriba, a un helicóptero. Para las 6 de la mañana ya estaban en territorio gringo. Pero Nicolásito no durmió en la residencia esa noche. Hasta el día de hoy, nadie ha dicho públicamente dónde andaba el muchacho cuando se llevaron a sus papás, pero eso sí, reaccionó rapidito. A las pocas horas del operativo, intentó declarar estado de emergencia. Quiso llamar a la gente a que se levantara en armas. Intentó ponerse él como la voz del régimen ahora que no estaba su padre. Pero ¿sabe qué? Nadie le hizo mucho caso. El ejército venezolano, ese mismo que por años sostuvo a Maduro en el poder, no respondió al llamado del hijo. Los generales, que le habían jurado lealtad al presidente, pues como que no estaban muy dispuestos a morirse por el heredero. Esa estructura de poder que parecía de acero, se desmoronó en unas horas en cuanto le cortaron la cabeza. 4 días después, el 7 de enero, Nicolásito apareció en la ceremonia donde nombraron a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Se paró frente al micrófono y soltó las palabras que escuchó todo el mundo. No van a poder. No jodan. Se los juro por mi vida,
se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. Después la historia dirá quiénes fueron los traidores. Unas fuentes de Nueva York, que citó el periódico El Tiempo de Colombia, interpretaron esas palabras de una forma que a Nicolásito no le gustaría. Dijeron que no es casualidad que él sea uno de los 4 acusados principales. Que sus palabras tan retadoras son porque ya sabe la cantidad de pruebas que tienen en su contra. Que está hablando muy fuerte porque está asustado. Que un hombre seguro de ser inocente no anda jurando por su vida ni amenazando con vengarse de traidores. Un hombre que se sabe inocente pide un abogado y espera a que le toque su turno en la corte. Nicolásito hacía todo lo contrario, gritaba. Y ya ve que los que gritan más fuerte, casi siempre son los que tienen más miedo. Mientras Nicolásito gritaba en Caracas, sus padres se enfrentaban a la realidad de una corte federal en Manhattan. El 5 de enero, 2 días después de la captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores tuvieron su primera audiencia con el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los dos se declararon no culpables. El juez ordenó que se quedaran detenidos y sin derecho a fianza. De ahí los mandaron al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. El MDC, la misma cárcel donde estuvo el Chapo Guzmán y Ghislaine Maxwell, para que se dé una idea. Es el mismo edificio de ladrillo café sin ventanas, con alambres de púas en el techo, donde los presos pasan 23 horas al día encerrados en celdas de 3 por 3 metros, con un colchón flaquito, un excusado de metal y paredes de puro concreto. El 26 de marzo de 2026, 83 días después de la captura, tuvieron la segunda audiencia. No duró ni una hora. Los periodistas que andaban ahí en la sala dicen que Maduro y Cilia sonreían, pero que se les notaba lo flaco. Y claro, con el uniforme color beige de la prisión. Y como era de esperarse, el abogado de Maduro, un señor Beri Peca, otra vez pidió que anularan todo el caso. Pero el juez, de un plumazo, le dijo que ni lo soñara. Y aquí es donde la cosa se puso buena, el asunto del dinero para pagar la defensa. Resulta que los abogados de Maduro alegaron que una oficina gringa les quitó el permiso para usar fondos venezolanos y cobrar sus honorarios. Entonces el abogado Peque dijo que si no le pagaban, él simplemente abandonaba el caso. Pero escuche usted que la respuesta del fiscal, un tal Caildo Bleusba, resume a la perfección toda esta historia. Dijo que los acusados saquearon la riqueza de Venezuela, y que dejarlos usar esos fondos ahora sería deshacer las sanciones. El fiscal le aclaró al juez que Maduro y Flores podían usar su propio dinero, el de ellos, pero no el dinero del Estado venezolano. Ah, pero ahí está el chiste. Que para la familia Maduro, su dinero y el dinero del Estado siempre fueron la misma cosa. Todo estaba revuelto, como quien dice, el país era su cartera personal, pero espere, que el abogado de Cilia Flores añadió más leña al fuego. Le dijo al juez que su clienta tiene un problema del corazón y que necesita que la atiendan los médicos. El juez nomás tomó nota, pero no movió un dedo. Y pensar que ella fue la mujer más poderosa de Venezuela por más de una década. La misma que tenía a los mejores doctores del país a su disposición, que vivía en palacios con chefs privados y guaruras por todos lados. Y ahora, mírela usted, dependiendo de un juez norteamericano para recibir atención médica en una cárcel federal. Las vueltas que da la vida. Y mientras esto pasaba en Nueva York, allá en Caracas montaban un numerito de apoyo a la pareja. Los asistentes, con los uniformes de sus trabajos en el gobierno, sacándose selfies para pasar lista con el jefe, ¿verdad? Y a ondear banderas mientras un grupito musical tocaba lo suyo. En una pantalla gigante, la foto de Maduro y Cilia con la frase, han transcurrido 83 días de su secuestro. Secuestro, imagínese. Parecía una función de teatro donde los actores ya saben que la obra se acabó, pero siguen con su diálogo porque es lo único que saben hacer. Y por ahí apareció Nicolásito publicando en redes sociales una imagen, según él, optimista y desafiante de la vida de sus papás tras las rejas. Pero la gente que de veras sabe lo que pasa en esa cárcel le contó otra cosa a la prensa. La realidad que pintaba el Principito no era ni optimista ni desafiante. Era fría, apretada, ruidosa y sobre todo sin vuelta atrás. Afuera de la corte, la presión sobre el dineral de la familia Maduro crecía y crecía. Hasta Suiza, fíjese, congeló todos los fondos de Maduro en cuanto lo capturaron, y las autoridades de allá lo dijeron sin pelos en la lengua. La razón, dijeron, es que como ya no tiene el poder, ahora su propio país puede empezar a reclamar todo lo que se adquirió ilegalmente.
y la decisión durará 4 años. 4 años con todo congelado en la caja fuerte del mundo. Esto fue por ahí de agosto de 2025. Meses antes de la captura, Estados Unidos ya le había quitado bienes a Maduro por un valor de $700 millones, nomás para empezar. La fiscal Pam Bondi fue la que detalló la lista. Apúntele. 2 aviones privados, un Gulfstream G550 y un Learjet 60. 9 coches de lujo, de esos de película, como Rolls-Royce, Bentley y hasta un Lamborghini. Una casona en República Dominicana, llamada Villa La Caracola, frente a la playa, valorada en $18 millones. Más de 3.000 metros cuadrados de construcción en un terreno de 6.000. 9 recámaras, 10 baños. 10. Alberca infinita con vista al mar Caribe, helipuerto privado, spa y hasta gimnasio. Y con acceso a lujos que usted y yo, con toda honestidad, no veremos ni en fotografía en toda nuestra vida. También les quitaron propiedades en Florida, residencias en zonas de puro millonario, compradas a través de prestanombres, por supuesto. El nombre que más suena es el de un tal Samark López Bello, a quien señalan como el que les movía el dinero. Y agárrese, una granja de caballos de pura sangre en Florida, con establos con aire acondicionado para los animalitos. Y claro, relojes Rolex con diamantes. Relojes Patek Philippe, Audemars Piguet, y de esos otros carísimos. Lingotes de oro en cajas de seguridad, y joyas con esmeraldas y diamantes por montones. Y el avión Dassault Falcon 900X, el mismo que usaba Nicolásito para volar a la isla de Margarita y que según la acusación, cargaban con droga. La fortuna total que le calculan a Maduro y a su gente, según Transparencia Venezuela, es de $3.800 millones. Otros reportes en periódicos de todo el mundo la calculan entre 2.000 y 4.000 millones. Una barbaridad, como sea que se vea. Ese dineral lo movieron con empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y prestanombres en el Caribe. También en Europa y en Medio Oriente, con operaciones de oro de las minas y hasta con esas mentadas criptomonedas como el Petro, una moneda que el mismo gobierno venezolano inventó en 2017 para poder mover su dinero sin que las sanciones los molestaran. Propiedades en España, en la zona exclusiva de La Moraleja, al norte de Madrid, y en otras calles de por allá. Y fíjese en esto. Unos audios de una reunión en Madrid en 2017 revelaron a unos empresarios que lavaron en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros de la corrupción de la petrolera, y de esa lana, 159 millones eran para los 3 hijastros de Maduro. Los hijos de Cilia, Walter, Joswal y Yoser, como mordida por facilitar los negocios. Póngase a pensar, 159 millones de euros para 3 personas. Los hijastros del presidente, no más, mientras que allá en Venezuela el sueldo no ajustaba ni para un cartón de huevos. Mientras las mamás venezolanas, con sus niños en brazos, cruzaban a pie a Colombia, buscando qué darles de comer. Y mientras tanto, imagínese usted, en los hospitales venezolanos se operaba sin anestesia, sin antibióticos, ni guantes quirúrgicos. Pero eso sí, 159 millones de euros repartidos entre 3 que en su vida trabajaron fuera del gobierno, y claro, ahí metido Nicolásito. El hijo, pues, el principito que tenía el control de las minas de oro. El que andaba en aviones de PDVSA, el que se juntaba con guerrilleros en Medellín. ¿Y él cuánto se llevó? Pues la cifra exacta todavía es un misterio. Ahorita los agentes gringos andan buscando por todos lados, cada cuenta, cada casita, cada dinerito que movió él o sus prestanombres. Pero si uno se pone a pensar que él manejaba el negocio del oro, que usaba los aviones del gobierno, que se la vivía en la isla de Margarita, donde se sabe que se movía la droga, que anduvo negociando rutas de cocaína con la guerrilla por 6 años, pues el dineral que va a salir a la luz va a ser una grosería. Y ahora mírelo. Nicolásito anda solo, con sus papás en la cárcel y una acusación que repite su nombre 24 veces. Con el FBI buscando la mansión donde se sentó a negociar con las FARC, y con sanciones de Estados Unidos desde 2019. Con sus cuentas congeladas en Suiza, con propiedades que le encontraron en España, y con el nuevo gobierno de allá cooperando con los gringos. Aquella protección que le daba el Estado venezolano se le esfuma, así como el agua en el desierto. El escudo que lo hacía sentirse intocable pues ya se le rompió. Fíjese que Donald Trump dijo, en aquella audiencia del 26 de marzo, que venían más casos en contra de Maduro, más cargos, más pruebas.
Y hasta bromeó con que chance y después de ser presidente se lanzaba para candidato en Venezuela contra Delcy Rodríguez. Todos se rieron, claro, pero para Nicolásito el chiste no tiene nada de gracia, porque con cada nuevo caso que abran, cada nuevo testigo que hable, cada papelito nuevo que saquen a la luz, se le va cerrando el cerco a este príncipe que pensó que el poder de su papá era para siempre. Hay una imagen que lo resume todo. En un video que publicó la Casa Blanca, el mero día de la captura, se ve a Maduro caminando por un pasillo de la DEA en Nueva York. Va sonriendo, 2 agentes lo llevan de los brazos, y trae puesto un pants Nike. El presidente del país más pobre de Sudamérica, detenido por narco, caminando a su celda en ropa deportiva de marca. ¡Qué ironía! Hasta en su caída, la contradicción estaba ahí. El hombre del pueblo con pants de diseñador. El socialista bolivariano con relojes de $70,000, el revolucionario con casonas en República Dominicana y en Florida. Y allá en Caracas, su hijo seguramente vio ese video, sabiendo que las mismas manos que esposaron a su padre tarde o temprano vendrán por él. Porque la acusación ya tiene firma, los cargos ya están puestos, las pruebas ya están juntitas, no más falta que lo agarren. Y como ya vimos el 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos va por alguien, la cosa dura 40 minutos. No van a poder, dijo Nicolásito muy gallito. Se los juro por mi vida. Pero mire, los fiscales de Manhattan no creen en juramentos. Ellos creen en las pruebas, y tienen 25 páginas de ellas. Tienen lo que dijo un capitán que describió cómo cargaban el avión donde viajaba el muchacho. Tienen la dirección de la mansión en Medellín. Tienen los registros de vuelo del avión Falcón 900. Tienen los archivos que prueban cómo saquearon las minas de oro. Y los audios de Madrid que ligan a la familia con 600 millones de euros lavados. Tienen soplones adentro y fuera de Venezuela que llevan años cantando, y tienen algo que Nicolásito nunca tuvo. Paciencia, porque la justicia gringa no lleva prisa, va armando sus casos, junta sus pruebas, sella los papeles y cuando todo está listo, actúa. Así como actuó a las 2 de la mañana de aquel 3 de enero. La pregunta aquí no es si el muchacho es culpable o no. Para eso están los tribunales, que ellos decidan. La pregunta es otra, es la que nos hacemos millones desde hace años. ¿Cómo es posible que un jovencito sin mérito alguno, sin experiencia, sin ningún talento que se le conozca, haya juntado más dinero en 10 años que lo que 30 millones de venezolanos verán en su vida? ¿Cómo es que un país con el petróleo que tiene, tenga a su gente comiendo de la basura mientras el hijo del presidente baila en una lluvia de billetes? ¿Cómo puede ser que un niño que tocaba la flauta en una orquesta infantil terminara negociando rutas de droga con guerrilleros en Colombia? La respuesta, ¡ay!, es una sola palabra que lo explica todo: impunidad. Nicolásito hizo lo que hizo porque podía, porque nadie le ponía un alto. Porque las instituciones que debían vigilarlo eran de su papá. Porque los jueces que debían juzgarlo le debían el puesto a su papá. Porque los militares que debían arrestarlo, pues obedecían a su papá. Y porque la prensa que debía denunciarlo había sido callada por su papá. Imagínese usted nacer pensando que todo un país era de su familia. Él era el príncipe. Claro, hasta que se le acabó el encanto. Nicolásito, como le dicen, nació allá por 1990 en Caracas. Hijo de un chofer de autobús y de una señora que, fíjese, pocos recuerdan. De chico, para que vea, tocaba la flauta en una orquesta. Y a los 17 años ya era padre. Estudió en una universidad militar, pero ¿sabe qué? Jamás trabajó de eso. Su primer puestazo se lo regaló su papá, así nomás, a los 22 años. Le sacaron un puestecito de la manga, imagínese. Y desde ahí, a controlar tranquilamente las minas de oro. Andaba en aviones del gobierno, y en las bodas, pues bailaba mientras le llovían los dólares.